Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Tú te tomas de la mano del Señor y los sentimientos de soledad, los sentimientos de inseguridad, de temor, se van a ir porque tú estás agarrado de la poderosa mano del Señor. Confiando en Él completamente, familia. Esa es la clave. Confía en Dios completamente y Él hará grandes cosas ahí en tu vida. Así vamos a empezar este día en Suena Familiar. Esta semana vamos a arrancarla con esas ganas, con esa fe, que sabemos que el Señor está con nosotros, familia. Así que vamos a agarrarnos de la mano del Señor. Y recuerda que si tú tienes una petición de oración, somos familia y queremos orar por ti. Mándanos tu petición al WhatsApp. Toma nota, 811-590-9879. 811-590-9879. También te queremos invitar a las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí estamos subiendo los programas. Puedes escucharlos de nuevo, puedes compartirlos y puedes darle like si gustas y puedes suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones, todos los videos que vamos a subir te lleguen inmediatamente y no te pierdas ninguno. Te invitamos a que le des like y que nos sigas. Hoy estaremos participando Paco Barrón y Joel González, servidores de Dios y servidores de ustedes también, familia. Arrancamos con muchas ganas este programa sabiendo que el Señor va a bendecir tu vida el día de hoy. La serie es Lámpara a mis pies y el tema de hoy, influencia universal de la Biblia. Es un tema muy importante y muy interesante, familia. La Biblia ha sido una influencia muy importante para la civilización occidental. La civilización occidental se fundó sobre las enseñanzas bíblicas. Es muy interesante, muy importante saber esto, familia. Influyó para los derechos individuales, el Estado de Derecho, el gobierno limitado. Fue una influencia tremenda en los valores morales y éticos. Ciertamente la cultura greca y romana fueron importantes, pero la verdad es que las bases bíblicas fueron las que amalgamaron para que la civilización occidental pudiera tener ese crecimiento y ese éxito. La principal dificultad en esta situación es que cuando se tomó la Biblia, se tomó a medias, familia. O también muchas veces se tomó la Biblia para manipular las masas. Entonces, eso está mal y eso provocó problemas. Pero la Biblia, con esa inagotable fuente de valores morales y éticos, fue muy importante para la civilización. Ahora también encontramos que en la Biblia fue la base para poder enjuiciar a los grandes y a los pequeños, a los poderosos y a los pobres de una manera eficaz y justa, más que todo, familia. Una de las citas que se tomó fue el Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Fíjate qué importante, ¿verdad, familia? También en Levítico 24:22 dice, un mismo estatuto tendrás para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí el Señor nos está enseñando que todos somos iguales, que no hay preferencia, que no debe de haber preferencia. También ayudó mucho para que la ley en Occidente pudiera ser garantizada, regularizar el castigo justamente. Y aquí se tomó Éxodo 21, 23 y 25, que dice así, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Aquí pareciera un poco drástica la situación, pero realmente el espíritu de la ley está marcando que se regularice el castigo. Esto fue muy criticado porque parece muy dura esta ley, pero realmente está garantizando la condena para que el castigo sea justo y equitativo, familia, a la altura del delito, y no que se sobrepase, porque tendía a hacer eso, a hacer más grande el castigo de lo que se requería.
Otra cosa muy importante fue que el valor del ser humano cobró mucha importancia. Antes, la vida de los hombres era minimizada, no era importante, y más de los pobres. Pero la Biblia vino a traer esa seguridad y esa equidad, esa igualdad para todos como seres humanos que somos, como creación de Dios. Y fue tomado de Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¡Qué maravilloso, ¿verdad, familia? Aquí nos damos cuenta de la importancia que tenemos todos para Dios. No hay acepción de personas para Dios. Todos somos iguales para Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Como civilización, respetar a todos por igual. ¿Qué pasó, familia? Bueno, pues se negó la Biblia, se negó la autoridad de la Biblia. La gente quiere sacar la Biblia de la sociedad, de la civilización. Todo lo que huela a Biblia, todo lo que huela a Dios, a Jesús, lo quieren erradicar. Y eso es algo tremendo. Y por eso está la sociedad como está, por eso está la civilización como está, en caos completamente, en anarquía, en conflicto, en autodestrucción, familia. Porque hemos sacado a Dios de nuestra civilización, de la sociedad. Ahora aquí la pregunta, ¿nos vamos a esperar a que la sociedad reaccione? ¿O el gobierno reaccione? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, familia, es como persona, es tomar la Biblia como mi única regla de fe y conducta. Personalmente primero, familia. Para mí, para Joel, para ti que me escuchas. Y no solo usar la Biblia para sacar provecho personal, sino para que sea realmente una regla en mi vida y hacer los cambios que el Señor me está pidiendo hacer, que son por mi bien, que son por tu bien, familia. Entonces vamos a empezar a cambiar la sociedad, la civilización, empezando cambiando por nosotros y siendo influencia para los más queridos, para nuestra familia. ¿Qué les parece? El tema está especial, familia, así que no te lo pierdas. Viene Paco para hablarnos también acerca de lo mismo, con un tema también muy importante, muy interesante. No te lo pierdas. Adelante, Paco, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Joel. Buenos días, familia. Los saludo con mucho gusto. Reciban ustedes un fraternal abrazo, esperando en Dios que se encuentren muy bien. Estamos iniciando la semana laboral de la mejor manera, buscando el consejo de Dios para nuestra vida. Y ese es el énfasis de la serie Lámpara es a mis pies. El tema de hoy, influencia universal de la Biblia. Como Joel mencionó hace unos minutos, a lo largo de la historia, la Biblia ha tenido una gran influencia en las diferentes disciplinas del arte. Por ejemplo, en la pintura. Usted puede ver que en los principales museos del mundo existen muchas pinturas que tienen temas bíblicos, realizados por grandes maestros como Rembrandt, Da Vinci, Rafael y Miguel Ángel. Así es, la Biblia tuvo una fuerte influencia sobre muchos de los pintores más famosos de la historia. Permítame compartirle cómo Rembrandt se inspiró en la Biblia en la gran mayoría de sus trabajos, ya sea pinturas, dibujos o grabados. Rembrandt nació un 15 de julio de 1606 en Leiden, Holanda. Cuando tenía poco más de 20 años empezó a pintar y en pocos años se convirtió en el pintor de retratos más solicitado en Ámsterdam. Recuerde que en ese tiempo no había cámaras fotográficas, así que las personas de dinero contrataban a un pintor para que les hiciera un retrato. Al poco tiempo, Rembrandt se enfocó en pintar, dibujar y grabar eventos bíblicos. Se estima que produjo más de 300 obras con temas bíblicos. Su obra, inspirada en la Biblia, se puede clasificar en varios temas. Por ejemplo, hay historias de Génesis, enfocado a los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Otra pues sería las personas sobresalientes del Antiguo Testamento, como Sansón, Ruth y David. Hay una parte que se dedica a historias del Antiguo Testamento, como Esther y Daniel. Sin faltar las obras enfocadas en Jesús, su nacimiento e infancia, después su ministerio y al final su pasión, muerte y resurrección. Sin duda, la Biblia fue la principal fuente de inspiración para Rembrandt. En sus obras, él busca explorar la condición humana a través de escenas de gran intimidad, donde personas ordinarias son transformadas a través del contacto con lo divino. Otra disciplina artística que fue muy influenciada por la Biblia es la música.
Músicos reconocidos como Bach, Mendelssohn, Brahms, Beethoven y Handel crearon obras maestras basándose en pasajes bíblicos. Hablemos, por ejemplo, de Juan Sebastián Bach. Él nació en 1685 en Eisenach, lo que ahora es Alemania, miembro de una familia que por generaciones dio músicos talentosos al mundo. Bach es reconocido por su genio musical y por su devoción a Jesús. Se dice que Bach a la edad de 40 años adquirió una copia de la traducción de Martín Lutero de la Biblia de 3 volúmenes. La estudió minuciosamente y escribió sus propias notas en los márgenes. Por ejemplo, cerca de Primera de Crónicas 25, donde hay un listado de músicos de David, Bach escribió: este capítulo es el verdadero fundamento de toda la música que agrada a Dios. Junto al pasaje de Segunda de Crónicas 5:13 que dice lo siguiente: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Sobre este texto Bach comentó: es una reverente interpretación de la música. Dios está cercano siempre con su bella presencia. Se estima que aproximadamente 750 de sus 1000 composiciones fueron escritas para adoración. Entre sus obras está la cantata 77. Bach se inspiró para escribirla en los 10 mandamientos, dando el mensaje a las personas de su condición pecaminosa y lo inútil de los esfuerzos humanos por librarse de esa condición. Solo en Cristo es posible. Un erudito de la época de Bach dijo: Bach es el músico que efectivamente vivió con la Biblia. Otra de sus grandes obras fue la Pasión según San Mateo, donde se presenta el sufrimiento y muerte de Jesús. Una buena parte de esta composición está basada en los capítulos 26 y 27 de Mateo. Nietzsche, un filósofo ateo, después de escuchar la Pasión según San Mateo, escribió: uno que completamente ha olvidado el cristianismo, aquí lo escucha como evangelio. Handel fue otro músico que se inspiró en la Biblia para componer música. Su gran obra musical fue el oratorio El Mesías. La historia de esta obra está dividida en 3 partes. La primera parte trata sobre el nacimiento de Jesús, la segunda explica su sufrimiento y muerte, y la tercera su resurrección y glorificación en el cielo. La letra de esta composición musical está basada en textos de 14 libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por último, mencionaré la literatura. Aquí también la Biblia ha tenido una influencia notable. 2 de los escritores más reconocidos de todos los tiempos tuvieron influencia de la Biblia. Uno de ellos es Miguel de Cervantes Saavedra. En su obra El Quijote se estima que existen más de 200 referencias y alusiones a las Escrituras. Por otro lado, el escritor William Shakespeare también hace referencia a la Biblia en sus obras. Algunos estudiosos han contado más de 1200 referencias bíblicas en todas sus obras. Es impresionante la influencia que ha tenido la Biblia en las artes a través del tiempo. Pero la Biblia no solo inspira a los artistas, la Biblia, la palabra de Dios, transforma vidas. Le invito esta mañana a leer y creer en la palabra de Dios. De esta manera tu vida será transformada. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se da cuenta? Es una bendición ser parte de la iglesia. Allí podemos adorar en comunidad, servirnos unos a otros, orar unos por otros. Por eso esta mañana los animo a congregarse en una iglesia donde se adore al Señor Jesús. Gracias a Dios si ya lo haces, pero si no tienes una iglesia donde congregarte, anímate a marcar el WhatsApp 811-590-9879 y nosotros te ayudaremos a encontrar una iglesia cristocéntrica para que puedas congregarte. Recuerda que puedes llamar, escribir o dejar un audio. El WhatsApp es 811-590-9879. Anímate y marca hoy. Continuamos con la serie Lámparas a mis pies, el tema Influencia Universal de la Biblia. Es impresionante cómo la Biblia tiene una influencia en las actividades humanas. Pero recuerda, la palabra de Dios transforma vidas. Por eso escuchemos con mucha atención a Joel. Adelante, Joel. Gracias, Paco. Y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias, sobre todo por sus oraciones que son tan importantes para este ministerio. Gracias por sus interacciones también en todas las redes sociales.
Les agradecemos de todo corazón, familia, su atención. Y sigamos adelante con el tema, lámpara es a mis pies, y el tema de hoy, influencia universal de la Biblia. Veamos cómo influyó la Biblia y el cristianismo en la Constitución de Estados Unidos. Hay 3 pruebas para esta declaración que podemos ver en la Constitución de Estados Unidos en 1789. Primero, vamos a considerar el significado de la primera enmienda de la Constitución. El Congreso dice: el Congreso no hará leyes en cuanto al establecimiento de la religión, ni prohibirá el ejercicio de la misma. Se nos ha dicho que con la frase establecimiento de la religión, los arquitectos de la Constitución quisieron decir que el gobierno debía mantener completa neutralidad religiosa y que el pluralismo debía prevalecer. En realidad, el término religión, los arquitectos de la Constitución tuvieron en mente las varias denominaciones protestantes. Su preocupación fue evitar que se elevara alguna denominación cristiana sobre otra y que se catalogara como la religión estatal. No era ese el caso, no era el objetivo. Con la frase prohibir el libre ejercicio de la misma, se trató de expresar que el gobierno federal no debía interferir en la práctica libre y pública de la religión cristiana, exactamente lo que las cortes han estado haciendo desde la década de 1960. Pero en la Constitución, familia, se establece que tú puedes ejercer tu religión libremente. Eso es algo muy importante al día de hoy. Segundo, vamos a considerar la redacción de una oración del artículo 1, sección 7 de la Constitución de Estados Unidos. Dice así: si el presidente no retoma un proyecto de ley en 10 días, excepto los domingos, después que se le haya presentado, la misma será una ley, de la misma manera como si lo hubiera firmado. Eso es lo que dice ahí la Constitución. Fíjate cómo dice que excepto los domingos. Qué interesante. El gobierno cierra y no hace negocio los domingos. Si se hubiera escrito estas disposiciones con respecto a los judíos, pues la Constitución diría excepto los sábados. Si se hubiera escrito para los musulmanes, la Constitución diría excepto los viernes o cualquier otro día. En cambio, la Constitución Federal dice excepto los domingos. Así se prueba que Norteamérica era una nación cristiana, familia, y que los arquitectos de la Constitución compartían ese punto de vista cristiano y le daban reconocimiento. Fíjense qué importante es eso. Tercero, como si esas 2 alusiones al cristianismo no fueran suficientes, vamos a considerar otra más. Inmediatamente después del artículo 7, la Constitución concluye con las siguientes palabras: realizado el Congreso por el consentimiento unánime de los estados presentes el día 17 de septiembre en el año de nuestro Señor 1787 de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Oh, Señor! ¡Qué increíble!, ¿no, familia? ¿Se dio cuenta? Su trabajo se realizó en el año de nuestro Señor. Sabemos que data la historia humana en términos del nacimiento de Cristo, antes y después de Cristo. Las abreviaturas AD en latín quiere decir Annus Domini, que significa en el año de nuestro Señor. Me encanta esa frase. Si los arquitectos de la Constitución hubieran estado interesados en ser pluralistas, multiculturales y políticamente correctos, hubieran evitado usar esa designación, hubieran usado otra designación, y religiosas como el EC era común. Así de fácil. Al hacerlo hubieran evitado ofender a los judíos, a los ateos, a los agnósticos y humanistas. En cambio, los arquitectos de la Constitución escogieron utilizar el método de datación que indicaba el punto de vista que ellos compartían, el de Cristo. A mí me encantó eso, familia, cuando mencionan ahí en la Constitución el año de nuestro Señor. ¡Oh, mi Cristo! Recuerde, la Constitución de Estados Unidos contiene una referencia explícita a Jesucristo. Eso es algo maravilloso. No a Buda, no a Alá, a Mahoma o a los dioses de los hindúes o nativos de Norteamérica, a Jesucristo. Ahora viene la pregunta, familia. ¿Cómo está tu Constitución? ¿Cómo está establecida tu Carta Magna en lo personal? ¿Metiste a Jesucristo? ¿Está la Biblia arraigada en todas tus leyes personales? Lo que debes, lo que no debes de hacer. Yo te invito a que en tu Constitución, en tu Carta Magna personal, esté implícito en que eres servidor del Señor Jesús.
esté implícito que tu comportamiento, tus leyes, lo que debo, lo que no debo hacer, lo que está prohibido, lo que está permitido, sea todo referente y basado en la Biblia. Y vas a lograr un resultado muy favorable en tu vida. Vas a estar lejos del caos, vas a estar lejos de la autodestrucción, de la autoaniquilación, como le está pasando ahora a la sociedad, familia. Como lo decía en la primera participación, la Biblia fue sacada del país, de la nación, de la civilización, de la sociedad. Pero nadie nos puede sacar la Biblia, la palabra de Dios, de nuestro corazón. ¡Qué hermoso! Así que vamos a aferrarnos a ella, vamos a ir a ella, vamos a venir al Señor en oración y vamos a encontrar el rumbo, el camino correcto a la vida abundante que el Señor nos ofrece. Dios lo bendiga, familia. Seguimos adelante para cerrar el programa con Paco. Adelante, Paco, te escuchamos. Gracias, Joel. Gracias, familia. Son ustedes muy amables al continuar con nosotros. El tiempo pasa rápido y llegamos a la última parte del programa. Esta mañana estamos en la serie Lámpara es a mis pies, el tema Influencia universal de la Biblia. Leemos en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que es más deseable que el oro y más dulce que la miel. Pudiéramos pensar que todas las personas han apreciado y aprecian la palabra de Dios, pero no es así. A lo largo de la historia han sido muchos los intentos por destruir la palabra de Dios, incluso dentro del pueblo de Dios. Mire, Jeremías 36 nos dice que al morir el rey Josías tomó su lugar su hijo Joacim. Él no anduvo en el camino de Dios y en su reinado el pecado y la maldad abundaron. Así que Dios ordenó a Jeremías escribir un libro para que el rey y el pueblo conocieran las consecuencias de su pecado y atendieran su llamado a arrepentirse. Cuando Jeremías terminó de escribir lo que Dios le ordenó y lo envió al rey Joacim, este reaccionó de la siguiente manera. Usted puede encontrarlo en Jeremías 36 del 22 al 24. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Es impresionante, ¿no cree usted? El rey Joacim no tuvo temor de Dios y quiso destruir su palabra, pero no pudo. Dios le ordenó a Jeremías escribir de nuevo el libro y la palabra de Dios se cumplió. A causa del pecado, Joacim perdió su reino y Judá fue enviado a cautiverio. Así como Joacim, muchos han intentado destruir la Biblia. Uno de ellos fue Antíoco Epifanes. Él fue general del ejército de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, Antíoco tomó posesión del territorio de Palestina. Durante su reinado, Antíoco emprendió una persecución contra los judíos e intentó destruir las copias de las Escrituras. Sobre este evento, el historiador Josefo escribió, hablando del decreto del rey: si fuera encontrado cualquier copia del libro sagrado de la ley, sea destruido, y aquellos judíos que lo tuvieran mueran de la manera más miserable. Otra persona que intentó destruir la Biblia sin éxito fue el emperador romano Valerio Diocleciano. Él inició una sangrienta persecución contra los cristianos y entre las acciones emprendidas estaba la orden de que todas las copias de las Escrituras fueran confiscadas y quemadas. Esta persecución duró varios años, pero no alcanzó su objetivo de acabar con los cristianos ni de destruir la Biblia. En años más recientes, personas como el filósofo francés Voltaire han atacado la Biblia. Voltaire escribió abundantemente en contra de la palabra de Dios. Una frase muy conocida de él es aquella donde dijo que 100 años después de su muerte nadie recordaría la Biblia. Obviamente su pronóstico fue errado. Otra persona que atacó a la Biblia fue Joseph Stalin. Él fue líder de la Unión Soviética a mediados del siglo pasado. De niño, él tuvo una instrucción religiosa, pero siendo adolescente se inclinó por escritores revolucionarios. Cuando llegó al poder, instauró un gobierno de terror, atacando ferozmente a los cristianos y confiscando Biblias. A pesar de los esfuerzos de estos hombres y otros más, la Biblia ha permanecido.
Los rollos encontrados en el Mar Muerto a mediados del siglo pasado son evidencia de la integridad de los escritos bíblicos. Allí, en el Mar Muerto, se encontraron alrededor de 600 manuscritos que fueron producidos aproximadamente 2000 años antes. Esto nos muestra que la Biblia que leemos hoy es la misma Biblia de la antigüedad. Además, están documentados aproximadamente 6000 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Esto nos da certeza de cómo la Biblia se ha preservado a lo largo de los años. No es sorprendente que la Biblia sea el libro más vendido de la historia y puede ser encontrado en todo el mundo. Al mencionar estos datos, recordamos la palabra de Jesús sobre la permanencia de la Biblia. En Marcos 13:31 él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También Jesús mencionó cómo su palabra alcanzaría al mundo entero. En Marcos 13:10 dijo: es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. La Biblia no puede ser destruida, pero es triste que teniéndola al alcance mucha gente no la toma en cuenta. La sociedad ha hecho la Biblia a un lado y las consecuencias han sido catastróficas. Familias desintegradas, violencia en las comunidades, enormes daños al medio ambiente, abusos de poder de los gobernantes. Pero mire, en Cristo hay esperanza. Hoy es tiempo de volver a la Biblia. Empiece usted. Continúe con su familia y luego con aquellos que están cerca de su hogar. Recuerde, la Biblia es indestructible. La palabra de Dios transforma vidas. Y con el desafío de bendecir a la comunidad a través de la palabra de Dios, llegamos al final del programa. A nombre del equipo Zona Familiar, agradezco su atención y los invito a que nos acompañe el próximo miércoles a esta misma hora en nuestro siguiente programa. Familia, que el Señor sea tu refugio y escudo y su palabra te guíe en todo tiempo. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.